Buenas tardes, amigos de nuestra red social Prensa Nove Buglé Panamá. Bueno, hoy tenemos a nuestro secretario del Congreso Tradicional Nove Buglé, Liborio Miranda, en donde pues nos dará una conferencia de prensa hablando sobre puntos importantes de lo que está ocurriendo en el mundo, en este caso en la comarca Nove Buglé Panamá. Pues aquí lo dejo con ustedes, Liborio Miranda, secretario del Congreso Tradicional Nove Buglé de Panamá. Como fui dere, timrogodre, de padre, tinuedre, mosodre, mama tata dere, no vedre nanga yo escribo, codriri, nedrini, hadde, consenda, no vedre nanga udamedade, udascride, mosodre hati digaga, quella cripto, quella chipderado, mosodre, mama tata dere rado, no vedre nanga Jutamedad de Codegada, Costa Rica, Nea. Mama Dere. Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, comarca Nove Buglé. Muy buenas tardes a la dirigencia, a toda la dirigencia de base a nivel de la comarca Nove Buglé, de la región Ñoscribo, Nedrini, Codri, ciudad de Panamá, Pascora Núñez, los compañeros del área de 24 de diciembre, Mañanita, los novedres que viven en el área de San Vicente, Chilibre, en Obedre Nangerado, por el área de Chorrera, Sanguenga, Poderoso, por los Mascobá, por el área de Arraiján. Los Obedre también que viven por el área de Petaquía, Sinaí, Belén y el área de Donoso. Todos los Nove Buglé que se encuentran en todo el territorio nacional, fuera de la comarca y dentro de la comarca y zona Costa Rica de la comarca. De parte de la dirigencia del 12º Congreso General, presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores, y toda su estructura de la Junta Directiva, de los congresos regionales, los 3 congresos regionales, los 9 congresos locales, los 3 congresos de área anexa, los 72 jefes inmediatos, los voceros, ya, los caciques de área anexa, los caciques también del área Ñoscribo, Nedrini y Codri, los dirigentes de base, igualmente los sectores estudiantiles, de parte de toda la estructura de la dirigencia Nove Buglé, reciben una calurosa tarde. Antes de entrar en introducción, yo quisiera felicitar al gobierno de Costa Rica por esa acogida que le dan a los Nove que residen en el área de Costa Rica, por esa legislación que acaba de aprobarse de nacionalizar al pueblo Nove en el área de Costa Rica. O sea que los Nove Buglé no solamente tenemos una sola nacionalidad, tenemos 2 nacionalidades, Nove de Panamá y Nove de Costa Rica. Y yo estoy escuchando por ahí que estamos expandiendo nuestro tribu, se está expandiendo para el área de Guatemala, Salvador y también para el área ya aquí, por la área en Darién, hay una colonia de Nove que vive para el área de Darién. Así que estamos en todo lado. Los Nove Buglé estamos en todo lado. Así que felicidades al gobierno de Costa Rica por ese gran logro, por esa reivindicación que le hace al pueblo Nove Buglé de nacionalizarlo, ya, y cientos de Nove que emigran al área de Costa Rica porque ya se había hecho un acuerdo de libre tránsito del pueblo indígena hacia la República de Costa Rica y de Costa Rica los pueblos indígenas que se podía venir para Panamá también. Así que ese es un logro. Felicitaciones al gobierno de Costa Rica. Siguiendo con el tema de Costa Rica, nos llegó una información hace 2 o 3 días atrás, muy lamentable, bochornoso, da vergüenza, y no es la primera vez, sino este escándalo se ha dado por reincidente. La persona que ha sido involucrado, bueno, dice ser presidente, pero para la comarca Nove Buglé no hay ningún presidente. Y nosotros nos desvinculamos, la dirigencia tradicional y el pueblo Nove Buglé nos desvinculamos de cualquier acuerdo foránea, ya, que haga cualquier individuo que vaya a hacer acuerdos con cualquier gobierno, con cualquier transnacionales, multinacionales. Aquí hay una legislación especial. Todos los temas en la comarca Nove Buglé tiene que ser en un congreso en pleno y tiene que ser aprobado por el Congreso General, que es el pueblo Nove Buglé. Aquí no se hace la cosa simplemente por una carta y ven, aquí está lo tuyo. No, así no se hace la cosa. Así que nos desvinculamos aquí de toda esa cosa y también que siga la investigación, que se investigue formalmente
y le caiga la ley al que se tiene que caerle. Ese es el tema de Costa Rica. Segundo tema es solidarizándonos con nuestros compañeros del área, los obreros del Suntra, las organizaciones sindicales que protestan por ese mal diálogo de la Caja de Seguro Social. Así que nuestro más solidaridad con nuestros hermanos del Suntra y también a las organizaciones sindicales, gremios, a todos. Y también ese médico, esos auxiliares, esos enfermeros que están en hospitales, que están cuidando a nuestros pacientes de coronavirus. Así que nuestra solidaridad, cualquier lucha y reivindicaciones, ahí va a estar el pueblo de Nové Buglé. Bien, vamos a entrar en el tema. Y el tema que voy a tocar hoy es sobre el tema del famoso diálogo que se avecina entre el gobierno nacional y el gobierno de la nación Nové Buglé, ya, de la comarca Nové Buglé. El viernes antepasado que los funcionarios del gobierno se sentaron con la dirigencia tradicional presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores, que es el actual presidente del Congreso General Nové Buglé, del 12º presidente del Congreso General. ¿Ya? Se entregó un pliego, unas pautas para sentarnos en una mesa y fue recibido por los funcionarios del gobierno nacional. Y aquí le voy a mencionar 4 temas. Se puso 6 puntos, pero le voy a mencionar los 4 puntos más esenciales que se puso en esas pautas que se le da al gobierno nacional como condiciones para sentar a una mesa. La primera propuesta que se puso es que no se aceptaba y se pedía la renuncia o la destitución del señor viceministro de Asuntos Indígenas por muchas irregularidades dentro de la comarca y sus instituciones, por la incapacidad que ha demostrado este funcionario en el territorio indígena Nové Buglé. 2, que se suspendieran el salario de todos los caciques actuales, que ya no son caciques. Uno que anda diciendo que la fulana es cacique y otro es cacique, no son caciques ya. Históricamente el pueblo Nové Buglé no puede tener en 15 años cacique. Antes de la ley 10 ni existía eso. Y los caciques respondían al pueblo, los caciques no pedían embajada, los caciques no pedían nombramiento, los caciques no pedían salario. Y ahí está nuestro abuelo Camilo Ortega, Lorenzo Rodríguez, Camilo Ortega y la área también de Mónico Cruz, Basilio Oti, Candelario Cires. Muchos de nuestros caciques que fueron los autores de la conquista por el pueblo Nové Buglé, por la comarca Nové Buglé, nunca pidieron un salario en una embajada. O sea que no tenemos un cacique que responda al gobierno, a la minería, ni nada de esas cosas. Respondemos, las autoridades tradicionales que son los caciques, responde al pueblo Nové Buglé. Así que no hay ningún cacique por ahí que está asalariado ni nada de esas cosas. Y menos de 15 años, de gobierno en gobierno. Que se suspenderían ese salario. Segundo, es que se suspendiera todas las actividades. Llámase cuarta línea, minería, todo. Cualquier proyecto que afecte a la comarca Nové Buglé, que se suspendiera hasta llegar en una mesa. Y bueno, me están diciendo por ahí también que hay fulanos, hay fulanas que no tienen tierra aquí, que son los creadores de este problema, ¿ya? Son los que han empeorado el tema de la comarca Nové Buglé y ahora están pidiendo estar en una mesa de diálogo, ¿ya? Y también estoy escuchando de que había gente que fueron partícipes del funcionario del gobierno de Varela y fueron gente que también tuvieron sentados en el gobierno de Martinelli y no tuvo la capacidad para resolver este problema en la comarca Nové Buglé. Ahora sí que están pidiendo para que sea incluido en la mesa de diálogo. Y son gente que responde a panameñistas a cambio democrático. Vamos a hablarlo así de sencillo. Y hay algunos que responden al PRD. ¿Ya? Y hablo de esta forma porque el pueblo Nové Buglé, esa mujer, ese niño, esos jóvenes, esos estudiantes, esos ancianos, esas organizaciones sociales, populares, ambientales que están en la comarca Nové Buglé, que deciden todo, están pidiendo una gobernabilidad en la comarca. Por eso esta dirigencia nos queremos sentar, pero tenemos pautas que se le entregó al señor, a la ministra de Gobierno de Justicia, y que ellos respondan sobre ese mismo tema. ¿Ya? Aquí hay condiciones, aquí hay intenciones y aquí hay voluntad para sentarnos en una mesa, porque queremos resolver el tema de gobernabilidad. El pueblo Nové Buglé no aguanta más tener 3 congresos por delegado difuntos, porque ya su decreto fue derogado y fue anulado por la Corte Suprema,
Por ahí hay un estudio de derechos humanos también que dice que esas elecciones fueran alteradas también, ¿ya? Y se han destituido, esos 3 congresos se han destituido entre ellos mismos, ¿ya? Y ha puesto cacique y así sucesivamente, porque hay cacique Minero, hay cacique Varela, hay cacique Martinelli y ahora hay cacique Denito Cortizo ahí también. Así vamos a hablarlo así claro, ¿ya? Entonces, si hay voluntad de resolver el tema de la comarca Nové Buglé, entonces sentémonos, pero no podemos traer la persona que ha sido conflictivo, que no ha buscado resolver el tema, y comenzando con el Viceministerio de Asuntos Indígenas, que nunca tuvo la voluntad de resolver el tema de gobernabilidad en la comarca. La incapacidad total, parece que esta camisa le quedó muy grande al señor Viceministro de Asuntos Indígenas, ¿ya? Y da vergüenza, porque es uno de mis paisanos también, da vergüenza, ¿ya? Desde julio pasado del año 2019, desde que asumió este funcionario, ha sido conflictivo con el pueblo de Nové Buglé. La arrogancia, la soberbia, que cree que se lo saben todo, que creen que es el que manda en la comarca y fuera de orden. Y yo creo que no se ha leído la ley que crea el Viceministerio de Asuntos Indígenas, que solamente le da facultad para conciliar, mediar y ser puente entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y las autoridades tradicionales de los 7 pueblos indígenas. Entonces, con esto lo dejo, compañeros. Nos avicinamos para sentarnos en una mesa, pero hay pauta. Vuelvo y repito, hay pauta. Queremos hacerlo por el pueblo de Nové Buglé. Una vez que estemos en una mesa, yo no sé los otros grupos, si no la estaré informando, pero esta organización, esta dirigencia, esta estructura presidida por el presidente Pedro Nola Flores, que es el presidente del Congreso General, y toda su estructura, estaremos informándole los pormenores a nuestra estructura, los dirigentes de base, a las organizaciones sociales, populares. Porque desde aquí ya comienzo a decirle de esta forma: lo que se vaya a consensuar en una mesa tiene que ir en un pleno. Y las organizaciones sociales, populares y el pueblo de Nové Buglé tiene la última palabra de decidir si está de acuerdo. Porque aquí las decisiones no lo hace ni los otros grupos, ni la dirigencia tradicional, ni Pedro Nola Flores, ni Liborio Miranda, ni el gobierno nacional. Aquí la decide el pueblo de Nové Buglé. Porque nosotros respondemos es al pueblo de Nové Buglé, independientemente que el viceministro Ausencio Palacio no nos quiera reconocer, o que el gobierno no nos quiera reconocer, o etcétera, o que no aparecemos en la página amarilla en su libro. Pero aquí nosotros respondemos al pueblo de Nové Buglé, ¿ya? Entonces, con esto lo dejo todo. Esperamos de que todo esto salga bien. Vuelvo y repito, ustedes tendrán a mano todo lo que se dé y lo que se lleve a acuerdo, lo que se va a llevar en una mesa a las organizaciones, porque nosotros dependemos de ustedes, a la iglesia, a las organizaciones sociales, ambientalistas, nuestros jóvenes, nuestros sectores estudiantiles, a todos les respondemos a ellos. Así que pidamos a Dios que todo salga bien. Sin embargo, tenemos pautas, y vuelvo y repito, aquí hay pautas que se tienen que cumplir: la destitución del señor viceministro de Asuntos Indígenas, y también que se suspenda los salarios de los caciques que no son caciques ya, y de paso también se suspenda todos los proyectos mineros, hídricos, cuarta línea, cualquier proyecto que afecte al pueblo de Nové Buglé se suspenda dentro de la comarca. Entonces estaremos viendo buena fe de parte del gobierno de querer buscar resolver el tema de gobernabilidad en la comarca Nové Buglé. Buenas tardes a todos. Bueno, hemos escuchado al secretario del Congreso Tradicional Nové Buglé. Gracias a todos los seguidores, gracias a toda la población Nové, la población Buglé. Recuerden seguir la cuenta de nuestro medio de comunicación alternativo, Prensa Nové Buglé Panamá, @Prensa NB Panamá. Recuerden abajito, @Prensa NB Panamá, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Que pasen buenas tardes. Cualquier información les estaremos informando.